Agustín. Voy a hacer la presentación de la doctora Elisa Mariscal y posteriormente a cada uno le daremos la presentación en su momento. Es directora en Global Economics Group, empresa especializada en temas de competencia y regulación. Fue funcionaria de la Comisión Federal de Competencia durante más de 7 años. En su más reciente cargo encabezó la Dirección General de Investigaciones de Prácticas Monopólicas Relativas, en donde se lideró una de las mayores investigaciones de conductas unilaterales de la Comisión sobre tratos exclusivos y programas de descuento de fidelidad, al mismo tiempo que se recibieron más de 20 denuncias para investigaciones en el sector de telecomunicaciones. En la comisión también fungió como asesora del presidente de la comisión, director adjunto de estudios económicos y director general adjunto de regulación internacional. Tuvo a su cargo la oficina de la LECG LLC en México, en donde dirigió y participó en diversos proyectos de análisis económicos en temas de regulación y competencia económica en México. Desde 2006 ha sido profesor de la asignatura del CIDE, donde ha impartido cursos de microeconomía y política de competencia tanto a abogados como a economistas. Es doctora y maestra en economía por la Universidad de California, Los Ángeles, y es licenciada en economía por el ITAM, con mención honorífica. Cuenta con diversas publicaciones y, bueno, le agradecemos su presencia aquí. Más o menos la mecánica es que tengan un tiempo más o menos de 15 minutos cada uno. Iniciaremos con Elisa y después dar pie a una discusión y sesiones de preguntas y respuestas. No, para eso. Muchas gracias, Federico. Muchas gracias a todos. Pues yo sí hice presentación porque me da como una guía para ordenarme, pero por favor, cualquier pregunta, etcétera, de esto pues, lo podemos platicar después. Y me da mucho gusto estar aquí tanto con Víctor como con Agustín. Y bueno, yo voy a platicar un poco mi óptica de los retos, desafíos, etcétera, que hay en este sector, principalmente para el regulador, desde la óptica de competencia, que obviamente tiene un traslape con la regulación, pero bueno, me voy a enfocar un poco en la óptica de competencia y siguiendo un poco una inquietud que he estado teniendo de cómo funciona un regulador que tiene dos mandatos de ley distintos, ¿no? Y que esto no es único en México, esto ya sucedió en Holanda, en España también, donde se fusionaron 9 reguladores o 7. Entonces, junto con un colega mío en España, Juan Delgado, escribimos un paper sobre los incentivos de los reguladores con múltiples propósitos, como es IFT, y yo argumentaría también ahora COFECE. Y un poco es desde esa óptica analizar qué es lo que va a pasar con la política de competencia, ¿no? Entonces, voy a hablar, básicamente son 5 puntos. El primer punto es cómo hacemos para tener 2 mandatos en una institución y cuáles son las reglas que va a seguir. Las nuevas atribuciones que ahora hay en competencia y que son relevantes para IFT, las nuevas atribuciones en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que ahora tendrá que implementar IFT, pero específicamente aquellas que competen muy particularmente a cosas de competencia. Y después los retos que tiene y otros reguladores que tienen muchos propósitos distintos, ¿no? Y voy a concluir con algunos puntos que yo considero más relevantes, aunque eso no quita que hayan otros muchos, ¿no? Entonces, dado que no es mi intención que lean esas letritas, ¿no? Pero básicamente estoy copiando las partes de la ley, ¿no? Sobre los mandatos que tiene el instituto, los mandatos que le da la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, el objeto de ley que viene en la de competencia, que es la que menos cambió en tanto a su objeto, y los issues, que traté de buscar una palabra que fuera algo similar, pero creo que realmente son los issues, ¿no? ¿Cuáles son las cosas
importantes que podemos derivar de esto, ¿no? Entonces, una cosa que me brinca es, si se fijan, en cuanto a mandatos de ley, los que devienen del regulador como de su regulación específica, son larguísimos. Son bastantes cosas: regulación, promoción, supervisión, aprovechamiento, explotación. Es una lista bastante larga, y si volteamos al mandato de ley que viene en la Ley Federal de Competencia, sigue siendo un mandato de ley bastante acotado, ¿no? Promover, proteger la competencia, combatir prácticas monopólicas, concentraciones ilícitas y promover el funcionamiento eficiente de los mercados. Entonces, hay un montón de objetivos bastante ambiciosos en la regulación sectorial, y un objetivo que sigue siendo bastante claro y enfocado en la regulación de competencia, ¿no? Y bueno, obviamente de esto me surgen tres principales preguntas, ¿no? ¿Cuáles son las coincidencias entre estos objetos que vienen en las dos legislaciones distintas? ¿En dónde pueden haber divergencias? Y cómo va a elegir instrumentos el IFT para cumplir con ambos objetos, y si va a ser posible y cómo va a ser para ser coherente en la aplicación de política, ¿no? Entonces, analizando cada uno de estos issues, pues hay una coincidencia en ambas disposiciones legales, que es proteger el bienestar de los consumidores. La diferencia es que uno se hará a través de reglas, y el otro se hará a través de un fomento a conceptos de eficiencia, ¿no? Ya sea de manera sancionatoria o de otras maneras, pero son diferentes instrumentos para lograr un objetivo similar. Por otra parte, sí tenemos una diferencia que en economía todos conocemos muy bien quienes hacemos regulación, que es generalmente el regulador realiza acciones ex ante, y la autoridad de competencia realiza acciones ex post. Sin embargo, el nuevo diseño regulatorio que dejó la reforma constitucional deja dos tipos de instrumentos en los dos tipos de reguladores. Ahora tenemos instrumentos ex post en la Ley Federal de Competencia, que también puede aplicar el regulador IFT, pero también tenemos elementos ex ante, que son sus regulaciones desde antes, y sin embargo también hay otro instrumento ex ante, que es el artículo 94 de la Ley Federal de Competencia Económica, que le da poderes tanto a IFT como a COFECE para realizar investigaciones de mercado, o así es como lo hemos estado interpretando todos, que es lo que se llaman las barreras a la competencia. Entonces va a poder utilizar elementos ex ante en la Ley de Competencia y elementos ex ante en la Ley de Telecomunicaciones. ¿Cómo va a elegir cuál quiere usar y si esto le va a dar diferentes poderes? Yo creo que es una pregunta muy relevante de saber y de que se vaya aclarando, ¿no? Un punto que es particularmente preocupante, yo que casi toda mi carrera profesional ha sido en competencia, ¿no? Es que es como bien sabido, y es una discusión que se ha tenido a nivel internacional, que generalmente cuando coinciden regulación y política de competencia en un sector, la regulación tiende a ocupar el espacio, es lo que llaman occupy the field, ¿no? Siempre hay como una preferencia por regular, porque siempre es más fácil regular que hacer un análisis de competencia complejo, difícil, con sanciones o con remedios que no necesariamente son fáciles de supervisar. Entonces, si ambos poderes residen en el mismo regulador, pues va a haber una tendencia natural a que sea la regulación la que tenga preferencia.
y esto en detrimento del mercado. Entonces va a haber que tener como mucho cuidado en ver que esto no ocurra en detrimento de la eficiencia, ¿no? Y bueno, finalmente el tercer issue es de la coherencia, en donde va a haber un problema obviamente de coordinación entre reguladores para que la ley de competencia en particular se aplique de una manera similar, que no hayan diferentes interpretaciones o inconsistencias, ¿no? Y una manera en que esto se va a poder lograr es con transparencia, que creo que se va a convertir en un elemento central que tenga el regulador de telecomunicaciones en esta materia, ¿no? Bueno, pasando a mi siguiente punto, si recuerdan dije que eran 5, ¿no? Entonces este es mi siguiente punto. La ley de competencia ahora no es la ley de competencia antes de la reforma constitucional, y nada más estoy eligiendo 3 cosas que me parecen que son muy relevantes para cómo se va a aplicar la ley en este sector, ¿no? La primera es, la ley incluye 2 nuevas conductas que son prácticas monopólicas relativas. La primera de ellas es la conducta que consiste en denegar o restringir el acceso a lo que se denomine un insumo esencial. La segunda es el estrechamiento de márgenes, y esto un poco derivado del caso de margin squeeze que llevó la COFECE, el famoso caso de la mega multa, ¿no? Luego, la ley también reescribió el artículo 54, pareciera muy inocente. El cambio que se hizo básicamente dijo que para prácticas monopólicas relativas tiene que haber un agente económico que las realice, y ese agente económico tiene que tener poder sustancial de mercado, que es lo que siempre era, pero ahora aclara que la conducta tiene que ocurrir en el mismo mercado en donde tiene poder sustancial. Entonces, básicamente está eliminando la posibilidad de aplicar la ley a ventas atadas y estrechamiento de márgenes. Entonces, si alguien lo interpreta muy estrictamente, la nueva fracción 13 ya no existe tampoco, más la de ventas atadas. Entonces, habrá que, porque generalmente quien realiza una venta atada, la realiza porque tiene poder en un mercado y utiliza ese poder en otro en donde quiere entrar y no tiene poder, y entonces desplaza a alguien en el otro mercado. Leído como está la ley, pues eso ya no va a poder ocurrir, ¿no? A menos de que haya una interpretación muy creativa, y bueno, invito a los abogados a que piensen en esa interpretación creativa. Y bueno, finalmente la ley también crea este artículo 94 en donde básicamente le está dando poderes regulatorios a los 2 instituciones autónomas que aplican esta ley, ¿no? Que es COFECE y IFT. Es interesante leer este artículo porque realmente hay partes, especialmente la fracción 7 de este artículo, en donde habla de los remedios que pueden imponerse con investigaciones de barreras a la competencia o de acceso a insumos esenciales. Y una de ellas dice que quien aplica esta ley puede imponer modalidades de acceso, precios o tarifas, condiciones técnicas y calidad, así como el calendario de aplicación. Eso suena muy ad hoc para un regulador vertical como es IFT, suena totalmente fuera de lugar para un regulador horizontal como es COFECE. Entonces, bueno, pues aquí le abre la puerta a través de la ley de competencia de hacer cosas que están en la ley de telecomunicaciones. Entonces, de nuevo va a haber un problema de
pues de certidumbre jurídica también y de poder utilizar dos instrumentos para sancionar o para corregir un mismo problema, y eso creo que es un poco complejo, ¿no? Bueno, creo que básicamente, bueno, los issues, y nada más los voy a mencionar, la descripción un poco ya la platiqué antes, ¿no? Son 4, ¿no? La primera que estaba mencionando es que se abre ahora la posibilidad de juzgar 2 veces por la misma cosa, una con una ley y con la otra. Entonces parecerá un poco arbitrario o habrá que justificar de una manera muy transparente por qué se utilizó una disposición jurídica para sancionar o para corregir algo en el mercado y no la otra. Está el problema de la inhabilitación de conductas por un lenguaje pues poco afortunado, ¿no?, en cuanto a sus efectos. Y bueno, esto también va a abrir el problema de coherencia del que estaba hablando yo al principio, ¿no? Y ahora voy a pasar un poco a mi tercer punto, que son las nuevas atribuciones que hay en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y específicamente las atribuciones que competen muy directamente a competencia. La primera que ya la mencionó el coordinador general que habló al principio, Alfonso Hernández, sobre el concepto de preponderancia y poder sustancial, ¿no? Entonces, la ley habla de estos agentes económicos preponderantes y también sigue hablando y mantiene ahí el concepto de agentes económicos con poder sustancial. En el caso de poder sustancial, el análisis se circunscribe a determinarlo en mercados relevantes. En el caso de preponderancia, se tiene que analizar para el mercado para el sector, para 2 sectores, el de telecomunicaciones y el de radiodifusión. Hay un problema todo porque el caso de preponderancia implica que la autoridad puede llevar a cabo soluciones que a nombre de todo el sector. No hay partes como podría haber en poder sustancial de mercado. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que hemos estado estudiando, Alexander Elvitar, un colega mío y yo, sobre las determinaciones de preponderancia, es que una de las soluciones que planteó el instituto respecto a preponderancia fue que el actor preponderante no tenía que cobrar roaming a sus usuarios. Si el actor preponderante no cobra roaming a sus usuarios y los demás no están obligados a seguir esto, entonces todos los demás agentes económicos sí pueden cobrar roaming, pero sin embargo los usuarios no van a querer que les cobre roaming. Entonces los usuarios van a querer irse con el agente preponderante en donde el roaming es gratis. Entonces, de facto, la autoridad negoció un estrechamiento de márgenes a nombre de todos los demás como una solución al problema de preponderancia, ¿no? Entonces, estos son el tipo de cosas que pasan en este procedimiento que no necesariamente pasarían en el de poder sustancial de mercado. Entonces, pues estos son el tipo de problemas de coherencia y consistencia, ¿no?, que hay que revisar con mucho cuidado. El siguiente es el problema, bueno, es la facultad de compartición de infraestructura que da la ley, que es muy positivo, y sin embargo, cuando me senté a leer la ley con cuidado, la compartición de infraestructura sigue siendo descrita en la ley pensando en que hay un agente económico muy grande que impone condiciones muy onerosas o de un solo lado a otros agentes económicos en el mercado, ¿no? Inclusive la ley prevé que
el IFT pueda verificar las condiciones de competencia de este tipo de acuerdos. Desde la mera óptica de competencia, esto ya no es tanto un problema de abuso de dominancia, la compartición de infraestructura, porque ya no necesariamente hay un agente que tenga toda la infraestructura como solía antes. Este es un problema de lo que llamamos colaboración entre competidores. Cuando tú tienes una infraestructura pasiva que todos pueden competir, es igual a cuando todos están compartiendo alguna cosa. Entonces el problema, el riesgo grande en esto, se vuelven las prácticas monopólicas absolutas, o que esto es un elemento que puede llevar a colusión en el mercado, y no parece que la ley lo ha previsto o que IFT lo ha considerado, ¿no? Entonces, tendrían que haber lineamientos que no hay ni en la Comisión de Competencia tampoco, sobre cómo deben colaborar los competidores para que realmente haya eficiencia y que no se convierta esto en un vehículo de colusión y que entonces empiecen a haber problemas de investigaciones por prácticas monopólicas absolutas, ¿no? Y bueno, finalmente está el must carry, must offer, ¿no? En donde la televisión abierta tiene obligaciones de ofrecer sus contenidos a las plataformas de televisión de paga, y que también al mismo tiempo impone una asimetría regulatoria por tipo de plataforma de paga. No se trata de la misma manera a cualquier plataforma de paga. Los cableros no se tratan igual que a la televisión satelital, sin que haya habido un como análisis de esto. Entonces, aunque hablamos mucho de la asimetría regulatoria en telecomunicaciones, hay una asimetría regulatoria en radiodifusión, en la parte de plataformas de paga, que es muy relevante. Sobre todo porque la ley omitió desafortunadamente considerar que este era un mercado de dos lados, que además de tener audiencias, había anunciantes, y que si obliga a vender los contenidos sin modificaciones, entonces vamos a tener un mercado nacional de publicidad para una de las plataformas y no para las otras. Y esto, desde otras ópticas que no son de competencia, sí se vuelve muy grave, porque tenemos problemas que muchas de las leyes a nivel mundial sí se preocupan, que es el problema del localismo. Se pierde la diversidad cultural. Entonces ahora todo el mundo ve lo mismo, no importa en dónde estés, no importa qué es lo que quieras obtener de información local, ¿no? Entonces, bueno, pues estos son los grandes issues que vienen de la ley de telecomunicaciones. Me voy a saltar esto porque ya vi que ya estoy a punto de. Y voy a acabar con mi último punto antes de llegar a las conclusiones, ¿no? Que es este problema en el que hemos estado pensando un poco, mi colega y yo, sobre lo que es un regulador con propósitos múltiples, ¿no? Y cuáles son las cosas que hay que considerar y analizar. Cuando hay propósitos múltiples hay sinergias y hay conflictos. Y esto se puede analizar como cualquier concentración, ¿no? La empresa A compra a la empresa B porque hay sinergias, pero también hay cosas en las que sería mejor que cada quien haga lo suyo. Y es muy importante, ¿no? Encontrar los puntos en los que esto es positivo y en lo que esto no es positivo, ¿no? Por ejemplo, el IFT ya tiene una unidad de competencias separada de la unidad regulatoria, entonces está separando los potenciales conflictos, pero mi pregunta ahora es cómo va a apropiarse de las sinergias, cómo va a hacer que la regulación aprenda de la competencia y viceversa, ¿no? Hay diversos riesgos cuando tienes propósitos múltiples en un regulador, y es muy importante que haya claridad y análisis sobre estos riesgos, ¿no? Una de las maneras de mitigar este tipo de riesgos es, de nuevo, con transparencia,
para asegurar que haya coherencia en el uso de ambos tipos de políticas. También es importante considerar que independientemente de los logros y de todas las cosas que sí está realizando el regulador y que son muy importantes, también hay un periodo de transición y en la medida en que haya claridad en eso entre todas las partes que participan en el sector, hay posibilidades de aprendizaje y mejora, ¿no? O sea, yo creo que nadie esperaba que el IFT arrancara y de un día para otro fuera experto en cómo iba a aplicar todas las nuevas facultades que tenía. Y luego, finalmente, creo que para mí como exregulador se vuelve algo como muy importante y no tan sexy, pero muy relevante, que es que tiene que construir una cultura institucional, que tiene dos diferentes mecanismos para aplicar política pública en el sector y que tiene que haber una cultura común, ¿no? Lo cual habla sobre cómo va a seleccionar sus directivos, sus funcionarios en cargos importantes, que no nada más tienen que ser personas con una alta capacidad técnica, sino que además tienen que tener una visión amplia y una visión abierta para poder cruzar diferentes tipos de herramientas, ya sea regulatorias o de competencia ex ante o ex post, dependiendo de los problemas que esté enfrentando en el sector, ¿no? Y entonces, con esto concluyo, ¿no? Son para mí como cinco cosas importantes que considerar en cuanto al ambiente de competencia que está existiendo en este sector, que es importante que hayan prioridades claras y es importante que haya una conciencia de que la política de competencia va a ser relegada. Entonces, que haya una conciencia de cuándo sí es importante incluirla, porque si no se va a perder la abogacía por competencia en telecomunicaciones. Va a existir en otros sectores, pero no va a existir en telecomunicaciones de la misma manera o con la misma fuerza, precisamente porque no hay concurrencia entre reguladores. Es fundamental que IFT transparente sus decisiones, va a ser la única manera en la que haya consistencia en sus decisiones y certidumbre jurídica para todas las partes. Y también es importante que haya, por lo menos internamente, un reconocimiento de que hay inconsistencias en la ley, como esto que hablaba de las prácticas monopólicas relativas, que si se toma tal cual acaba de inhabilitar varias, y que haya un plan de cómo se va a solucionar esto, ¿no? Porque es grave las inconsistencias que hay en la ley en algunos elementos, ¿no? Es también fundamental que el regulador piense no nada más en cómo evitar conflictos entre sus dos brazos de política pública, el regulatorio y el de competencia, sino que también piense en cómo va a puentearlos, en cómo va a haber lazos de comunicación interna para que realmente se apliquen, ¿no? Pensando principalmente en este ejemplo que les hablé de roaming, que parecería una buena solución desde el punto de vista regulatorio, pero desde el punto de vista de competencia acaban de violar un artículo de la ley, ¿no? Y bueno, va a tener que invertir en crear un capital humano interno que sea capaz y esperemos que lo pueda hacer con mucho éxito. Pues muchas gracias. Muchas gracias por tu participación muy interesante. Le cedo la palabra a Víctor Pavón Villamayor. Es doctor en Economía por la Universidad de Oxford, con una amplia experiencia en el análisis e instrumentación de políticas de competencia económica y regulación tanto en México como en el extranjero. Su tesis doctoral en Oxford fue Economics of Technological Convergence en 2007 y discute diversos temas en materia de competencia, regulación y telecomunicaciones. Entre 1998 y 2000 trabajó en la anterior Cofetel, donde estuvo a cargo del análisis económico de tarifas de interconexión entre operadores de redes de telecomunicaciones. También ha sido parte de la división de política de competencia europea de la firma International Law and Economics Consulting Group, con su sede en Bruselas. En el periodo 2010 a 2011 fungió como coordinador de asesores del presidente de
de la COFETEL y en el 2011 a 2013 como director general de prospectiva regulatoria de la misma COFETEL. En la actualidad es presidente ejecutivo de Oxford Competition Economics, consultoría especializada en las áreas de competencia económica y regulación en materia de telecomunicaciones, y también es presidente del Comité de Competencia en Telecomunicaciones de la Comisión de Competencia de la International Chamber of Commerce. Gracias. Así no voy a parar. Buenos días. A diferencia de Elisa, yo no traigo presentación, pero también trato de ser un poco ordenado cuando hablo. Voy a dedicar estos 15 minutos voy a dividirlo en cuatro tiempos. Primero voy a hacer, digamos, un statement, esencialmente una visión de cómo veo el tema de la reforma. Este primer segmento voy a hablar un poquito de dónde estamos. Yo creo que es importante y muy relevante saber por qué llegamos a esta reforma de este tipo, de esta naturaleza, y para eso pues tenemos que volver un poco hacia el pasado. Segundo, voy a discutir un poco cuáles son, en mi opinión, los pilares fundamentales de la reforma de telecomunicaciones. Tercero, hacia dónde vamos, cómo estoy viendo un poco la perspectiva del sector. Como ustedes se darán cuenta, hay muchos cambios. Hace apenas unos cuantos días hubo un cambio radical y voy a hacer una especie de recuento, cómo podemos armar las piezas de este rompecabezas, hacia dónde vamos. Y después, si me da un poquito el tiempo y para animar un poco la discusión, voy a tener algunos comentarios a lo que ya comentó Elisa, algunos puntos muy relevantes en los cuales coincido, y en otros, digamos, un poco para abrir el apetito a la discusión también para las preguntas y respuestas. La primera pregunta, el primer punto, la historia de por qué llegamos a esta reforma. Bajo algunas interpretaciones parece una reforma bastante draconiana en cuanto al tipo de regulación que se está instrumentando en el sector. Lo que es cierto es que también veníamos de un impasse, de un periodo de regulación económica en el sector de telecomunicaciones que era bastante endeble. La gran historia, hasta parece ya una broma para los operadores, pero por años, por bastante, ya se puede hablar hasta de una década, al menos, esencialmente no existía regulación asimétrica para operadores dominantes. Entonces, ustedes como abogados saben todos los detalles, todas las complejidades que derivaban, digamos, de tratar de instrumentar regulación asimétrica, y yo creo que un poco la nueva ley que tenemos es un manotazo sobre ese tipo de escenario. En mi opinión, creo que también exageramos un poco en algunos temas muy particulares, nos fuimos quizá al otro extremo, pero creo que gran parte de la filosofía, de la lógica de la reforma de telecomunicaciones, al menos desde la perspectiva de competencia y de la regulación eficiente, se puede explicar a lo largo, digamos, de toda esta década, donde teníamos un órgano regulador, COFETEL, que luchaba por tratar, a veces con razón, a veces sin razón, también hay que reconocerlo, trataba por luchar por instrumentar regulación asimétrica. Hace unas semanas hubo una discusión entre los distintos presidentes de la comisión, de los expresidentes de la Comisión Federal de Competencia, y la verdad es que fue un encuentro muy enriquecedor porque cada uno de los presidentes de la comisión se dedicó a hacer una especie de recuento de cómo recibió la institución y qué fue lo que creó durante el periodo en el cual estuvo. Estaba Santiago Levy hablando de pues, su primer año fue simplemente buscar el edificio, tratar de entender, empezar a explicar la ley. Y luego tenemos presidentes mucho más proactivos que empezaron a dedicarla a hablar particularmente de las decisiones que habían tomado. A mí lo que me gustó de ese encuentro es que se vio la política de competencia de una perspectiva global, integral y continua. Y yo creo que es parte, y lo podemos ver, y me gustaría que en telecomunicaciones viéramos también este tipo de análisis en esa lógica. Es decir, hoy lo que estamos viendo es una respuesta a antecedentes históricos. Sin duda la ley es perfectible, tiene muchos defectos, en eso también coincido, pero creo que al menos desde la perspectiva de competencia sienta las bases para hacer cosas interesantes. Segundo componente, ¿cuáles son, en mi opinión, los fundamentos, los pilares claves de la reforma de telecomunicaciones? Voy a comenzar, y aquí tengo 3 segmentos: la parte propiamente, la parte de regulación económica y el elemento de infraestructura que no hay que olvidar y que, en mi opinión, es quizá la mayor apuesta que está haciendo el gobierno federal en esta reforma de telecomunicaciones. Sin duda, lo que ha llamado más la atención en el corto plazo han sido los cambios que están ocurriendo en materia de competencia y de regulación particularmente, pero la apuesta de largo plazo de este gobierno está en materia de infraestructura.
Y ahí es un proyecto grande, complicado, y también se pueden identificar bastantes riesgos. En temas de regulación económica, ya lo mencionó Elisa, pues el gran tema es la nueva figura de, primero, el traspaso de las facultades de competencia económica a un órgano regulador sectorial. Yo en lo particular, y desde un principio siempre lo concebí así, a mí me parece una decisión adecuada. Hay, sin embargo, detalles que me parece que se perdieron un poco en la discusión. Cuando pasan las facultades, uno de los grandes temas que yo viví como del lado de los órganos reguladores era tratar de hacer entender a las autoridades de competencia, cuando ellos tenían la facultad para determinar agentes económicos con dominancia en un mercado en particular, con poder sustancial. Uno de los grandes temas era cómo podías tú llegar a plantearles un tema como regulador, que desde la perspectiva era un tema necesariamente de competencia, para que ellos lo tomaran en serio y lo pudieran analizar y digamos, procedieran conforme a la ley. Un ejemplo, en mi última etapa en Cofetel yo trabajé en el tema de regulación, particularmente en servicios móviles, la famosa tarea de ONET, OFNET. ¿Debía de permitirse la discriminación en ese sentido o no? Desde la perspectiva económica y como parte de un órgano regulador y después de un análisis, digamos, económico, era claro para mí que había un problema de competencia, pero bastante tangible. Sin embargo, no teníamos atribuciones para intervenir en ese mercado. Hubo varios acercamientos con la autoridad de competencia, ¿no? Con la Dirección General de Mercados Regulados para explicarles cómo veíamos exactamente este problema y cuáles eran las implicaciones desde la perspectiva de competencia. Y honestamente hablábamos como dos lenguajes distintos. Había, y ese es un punto importante que ya mencionó Elisa, una simetría de información gigantesca entre la forma en que entendía el sector, el órgano regulador, y la forma en que lo entendía la autoridad de competencia. Cuando hablamos de temas muy específicos como los impactos competitivos de regulación o NET, al margen, digamos, de los méritos o no, hablábamos lenguajes completamente distintos. Finalmente, la regulación que ya estaba lista desde la perspectiva del órgano regulador, pero que de alguna manera tenía que tener la venia del órgano de competencia, en la última etapa de Cofetel nunca salió, fue retomada finalmente en la reforma de telecomunicaciones, tan es así que hoy la tenemos ya establecida en la ley, ¿no? Explícitamente y reforzada en la regulación de preponderancia. Pero les hago toda esta anécdota, esta pequeña revisión de este tema en particular, porque demuestra un punto importante. A mí me parecía claro que en órganos, en industrias particularmente complejas como telecomunicaciones, hay una simetría de información gigantesca entre las autoridades de competencia que ven efectivamente sectores de manera transversal y pueden entender algunos temas, porque no están en el día a día entendiendo los temas específicos de una industria en particular. Esta es la razón por la cual a mí siempre me pareció que el asignar las atribuciones de competencia al órgano que tiene la mejor información disponible en el mercado era y sigue siendo un acierto. Sin duda, y esto ustedes lo han leído en la prensa, pues todavía estamos en el proceso, o en la institución de IFETEL, está en el proceso de construcción de la capacidad técnica humana para mejorar sus decisiones y su análisis de competencia económica. Y yo creo que la apuesta, y ojalá que esperemos que mejoren pronto y se enriquezca, pero yo veo menos riesgos. Yo siempre he considerado que es cuestión de tiempo que empezamos a tener mejores decisiones de competencia al interior del IFETEL que seguir teniendo decisiones de materia de competencia fundamentales en un órgano, digamos, de competencia que medio entiende un sector específico. Y sin duda, bueno, el otro tema que genera un poco controversia y complejidad es el tema de si realmente estamos entendiendo la figura de preponderancia como deberíamos entenderlo. Yo desde un principio dije que la figura de preponderancia, bien entendida, bien analizada, puede convivir perfectamente con cualquier figura de poder sustancial de mercado. El problema es que cuando empezamos a hacer la legislación secundaria, perdimos un poco esa noción y terminamos estableciendo una figura de preponderancia que nunca estuvo en línea, en mi opinión, hoy lo tenemos así, con las figuras convencionales como los economistas entendemos de poder sustancial. Si la figura de preponderancia se hubiera alineado conceptualmente, teóricamente, como una visión simplemente de fast track para regulación asimétrica asignada a poder sustancial, yo creo que no tendríamos tanto de los problemas que hoy estamos enfrentando en el sector. Lamentablemente creo que lo entendimos mal y bueno, ya lo tenemos plasmado en la ley y pues tenemos que convivir con este tipo de proceso.
En materia de competencia, esta es la segunda vertiente, el segundo gran pilar. Bueno, ya lo mencioné, creo que es un gran resultado que tengamos hoy al IFETEL metiéndose en temas de competencia económica. Es cuestión de tiempo de que estas decisiones creo que mejoren. Yo espero que el IFETEL se ponga a la altura de la gran complejidad de los temas que se están viniendo. Hay un tema, por ejemplo, otro tema, un poco para armar la discusión. El tema de Uno TV es un tema de si Uno TV es realmente un servicio de televisión o no, que ha generado tanta controversia. Es un tema que desde un principio, con buena doctrina de competencia económica, se podría analizar. En mi opinión, es una definición de mercado relevante. Punto. Con una definición de mercado relevante sólida, tú puedes resolver un tema complicado como si Uno TV participa o no en un mercado que prohíbe un título de concesión determinado o no. El tema es que por años nunca, a pesar de que, bueno, se mencionó, realmente la COFETEL nunca quiso tomar este enfoque para discutir ese tema, y hoy el IFETEL pues tiene todas las atribuciones para hacerlo. Independientemente del tema de Uno TV, digo, eso es irrelevante, el punto que quiero enfatizar es, creo que en la medida, en verdad, las herramientas de competencia económica pueden ser fundamentales para una mejor tarea para la tarea de regulación y para resolver, digamos, entuertos conceptuales en la industria de telecomunicaciones y radiodifusión, siempre y cuando tengamos una doctrina sólida y estemos a la altura de las circunstancias para resolverlos. Ahora, sin duda también, y ahí coincido con Elisa, pues la reforma también tiene muchas áreas de oportunidad. Hay muchos temas muy controversiales, nos guste o no, por ejemplo, el tema de tarifas de interconexión igual a cero. Es un tema complicado, al menos desde la perspectiva económica, sin tomar partido por ningún agente económico. Es un tema que desde la perspectiva estrictamente económica genera un poco de complicaciones. Bueno, está el tema de Moscari, Mossofer, está el tema de los impactos. Hay otro tema que me parece mucho de prospectiva, que sin duda se va a tener que discutir en los próximos meses, porque está sucediendo hoy en los Estados Unidos. Ustedes recordarán que la semana pasada en el blog de Tom Wheeler, presidente de la FCC, mencionó la posibilidad de extender parte de las obligaciones de Moscari y Mossofer también a proveedores de servicios de Internet, un poco en la lógica de tratar de replicar el esquema que funcionó bastante bien en los Estados Unidos para telefonía satelital, para televisión satelital. Esta discusión que está empezando hoy en Estados Unidos tiene implicaciones fundamentales para todo el sector. Esa discusión va a empezar a hablar va a empezar a plantear de manera seria hasta en qué momento los proveedores de servicios sobre demanda, los famosos OTTs u otros operadores, podrían empezar a caer dentro de un mismo mercado relevante. Y créanme, las implicaciones son fundamentales. Va a ser un cambio de la lógica que hemos concebido en los últimos 15, 20 años, los mercados de televisión o de servicios de televisión en el mundo. Y Estados Unidos está dando un paso en esa dirección, y yo creo que muy pronto el IFETEL estará obligado a repensar parte de las decisiones que va a tomar en función de lo que va a ocurrir en el interior de la FCC, al margen del tema de net neutrality, que también es otro de los grandes temas. Bueno, voy a seguir platicando de muchas cosas. Bueno, y con esto concluyo. El tema de tribunales especializados, coincido con Elisa también. Tenemos una institución, un IFETEL fuerte, con muchas atribuciones, tanto de materia de regulación como de materia de competencia, grandes retos en ambos sentidos, pero yo creo, y me gusta pensar, y soy optimista, y ustedes como abogados me corregirán, que el IFETEL en realidad no está solo. Ante todos, digamos, este superregulador que hoy tenemos, existe un contrapeso, al menos el objetivo de generar un contrapeso, que son los tribunales especializados. La gran pregunta relevante es si los tribunales especializados van a poder, de manera efectiva, ser un contrapeso a las decisiones que tome el IFETEL. La primera pregunta que nos hacemos es hasta qué punto los tribunales especializados realmente van a profundizar en la materia o simplemente se van a dedicar a ver el tema de garantías, simplemente a revisar los temas de manera superficial y si hay una violación lo regresan. Una especie, lo que habíamos comentado, como de deferencia hacia el regulador, decir yo no soy un órgano técnico, los análisis técnicos los tiene que hacer el órgano regulador, yo te identifico una falla, te lo regreso y vuelvo a resolver. O la otra, si un tribunal especializado realmente quiere ser especializado, quiere desarrollar esa expertise y puede empezar a cuestionar de fondo algunos temas, como no me gustó tu definición de mercado relevante, ¿no? Y yo creo que el mercado relevante se tiene que definir así, ¿no? Y entonces te regreso la decisión y tú hazla. Ese es un gran tema que hay que ver. Lamentablemente hace poco el tribunal especializado tomó una decisión que a mí me parece un poco, no me gustó en realidad desde la perspectiva estrictamente económica.
Si bien dio un espaldarazo a la decisión que había tomado el Instituto Federal de Telecomunicaciones en cuanto a la definición de cómo se concibe un agente económico preponderante en el sector de telecomunicaciones y radiodifusión, a mí me pareció que en realidad el Tribunal Especializado, a pesar del espaldarazo al IFETEL, conceptualmente no se metió a discutir el tema que debió haber discutido. Si realmente un agente económico que no tiene participación en un mercado en particular puede ser agente preponderante en ese mercado en particular, ¿no? Si un grupo financiero que no provee servicios de telecomunicaciones realmente es un agente económico preponderante en telecomunicaciones. O sea, ya hay algo ocurrido. Este tipo de complejidades es lo que les había mencionado anteriormente. Si preponderancia se hubiera concebido de manera sólida, robusta, no estaríamos en este entuerto hoy de decir realmente cómo se tiene que definir un agente económico preponderante. Creo que hubiera sido demasiado claro. Bueno, con esto concluyo. Efectos. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que está pasando hoy en la industria? Y hay varios cambios importantes que no podemos soslayar. El primero de ellos es lo que está ocurriendo, el primer anuncio que ocurrió hace unos meses con la intención de América Móvil de desincorporar parte de sus activos. Mucha gente, y lo he escuchado de varios analistas respetables, dicen que esto representa un fracaso de la reforma de telecomunicaciones. Yo en realidad lo veo exactamente al revés. Yo lo considero en todo caso como uno de los grandes méritos, porque yo como economista no me preocupo si realmente un artículo de la ley en particular se aplica o no. Es decir, si una regulación de preponderancia le aplica a un agente dominante según como lo haya definido, un agente preponderante en un mercado. Para mí, honestamente, como economista me es irrelevante. A mí lo que me es relevante es cuáles son los efectos sobre el mercado. Si hoy en día yo veo que a raíz de una reforma constitucional y de leyes secundarias observo que hay una reconfiguración del mercado, donde una de mis preocupaciones era que hubiera una gente con 70% del mercado, y a raíz de un artículo que yo puse en la ley, voluntariamente el agente económico va, se presenta y empieza a desincorporar activos, era parte de a lo mejor de lo que yo probablemente tenía en la cabeza como hacedor de política pública, pues a mí eso es lo relevante, ver un efecto en el mercado, ver que probablemente en unos meses, un año y medio, no lo sé, probablemente tengamos de pronto un agente dominante, un agente que tenía 70% de mercado a 40-45% del mercado de manera voluntaria, que aparte me parece mucho más eficiente que si el órgano regulador lo hubiera hecho, que si hubiera dictaminado que hubiera una desincorporación regulatoria y empezarse a meter en el entuerto de qué activos hay que desincorporar para cumplir con la ley. Me parece que incluso desde la perspectiva económica es mucho más eficiente que el agente económico de manera voluntaria pudiese hacer este tipo de desincorporación. Entonces, primer gran cambio, primer gran efecto de la reforma, yo creo que es ese. Hoy, voluntariamente, hay un agente económico preponderante que quiere empezar a vender activos. Segundo, pues se han conjugado un conjunto de elementos importantes, los problemas que tiene la empresa Nextel, ¿no? Primero en su casa matriz, pero particularmente en México, la pérdida, digamos, de usuarios, que en mi opinión está haciendo a Nextel pues un objetivo claro de adquisición en el corto plazo. ¿Quién será la gente que lo va a adquirir? Hay toda una discusión otra vez en los medios, hay varios candidatos. Tenemos la posición de Telefónica en la posición intermedia del mercado, una posición en la que Telefónica sin duda creo que va a buscar fortalecer su posición a través, digamos, de la adquisición. Puede ser, yo veo dos vertientes, la adquisición probablemente de activos de un tercer, de otro operador, o incluso fortaleciendo modelos de negocios, y en esto digo, Miguel lo tiene muy claro, Sergio Legorreta lo tiene también muy claro, el modelo de los MVNOs, que es una apuesta que en México no se ha explotado lo suficiente y que yo creo que con cierta proporción puede representar una muy buena alternativa para generar este mercado. La entrada de Virgin Mobile, etcétera, etcétera. El tema de los MVNOs está vinculado evidentemente al futuro también de la red compartida en el largo plazo, pero en el corto plazo, sin duda, el modelo de MVNO va a operar en México como opera en cualquier otra parte del mundo, utilizando las redes de los MNOs que ya están establecidos. En el mediano plazo, probablemente habrá una reconfiguración otra vez en el mercado de los MVNOs que tratarán de moverse hacia a fragmentos de la red mayorista, que es el otro gran proyecto que se me olvidó comentarles, que es relevante. Y bueno, y la última noticia que ya ni siquiera voy a mencionar, el tema de la probable adquisición de Usacell por parte de AT&T, que viene realmente a generar una reconfiguración distinta en el mercado. La forma en que yo veo el mercado en los próximos par de años va a seguir habiendo anuncios de esta naturaleza, si todo parece indicar como el balance que está haciendo hoy América Móvil es claro,
América Móvil, cuando tomó la decisión voluntaria de iniciar un proceso de desincorporación, tuvo que hacer una evaluación de cuál es el valor de América Móvil bajo condiciones de regulación de preponderancia versus el valor de los activos de América Móvil desincorporada, ¿no? Abajo del umbral del 50%. Y hoy, por el principio de preferencias reveladas que tenemos en economía, es claro que el valor de América Móvil bajo condiciones de no preponderancia es mucho mayor que el valor de seguir subsistiendo bajo esta regulación específica. Entonces, yo no dudo que América Móvil va a tratar de seguir indagando, y ahí está un poco la discusión, si AT&T va a seguir en la puja, digamos, por los activos de América Móvil o no, pero yo creo que el gran tema ahí es, efectivamente, yo creo que América Móvil no va a cesar en su proceso de desincorporarse, y probablemente tengamos en un par de años participaciones de mercado 45, 25, 25, 5. No voy a mencionar nombres, pero es un poco lo que yo veo. Y la parte quizá más relevante, al margen de las participaciones de mercado, lo que me gustaría ver como economista, como promotor, digamos, de la competencia en el sector de telecomunicaciones y radiodifusión, sería qué tanto estas participaciones de mercado realmente se van a traducir en comportamientos competitivos. Tú puedes tener un agente dominante que siga teniendo o con poder sustancial con 40-45%, con cierta infraestructura, que puede seguir recayendo, puede seguir influenciando el mercado en base a principios, digamos, de competencia no efectiva. Entonces, si bien parece que ahorita la discusión es concentrarse en una reconfiguración de mercado y tenemos muy en mente las participaciones de mercado, creo que la gran parte relevante es hasta qué punto esta reconfiguración que va a ocurrir en los próximos 2 años realmente se va a traducir en conductas pro-competitivas en ambos mercados, telecomunicaciones y radiodifusión. Muchas gracias y me reservo los comentarios a lo de Lisa para la discusión. Gracias. Muchas gracias, Víctor. Ahora pasamos con Agustín Ross. Es vicepresidente de NERA Economic Consulting y posee experiencia en política de competencia y regulación económica. Ha testificado sobre diversos temas en materia de telecomunicaciones, gas, petróleo, prácticas monopólicas en diversos sectores, etcétera. Ha participado también en procesos de arbitraje, en diversos procesos de arbitraje frente a entidades regulatorias internacionales y frente al panel de arbitraje internacional de comercio. También ha tenido experiencia en la OCDE y también aquí en la Comisión Federal de Competencia en México, entonces conoce bien el mercado de las telecomunicaciones. Fue profesor adjunto de la Universidad de Northwestern en la ciudad de Boston y recibió su licenciatura en Economía de la Universidad de Rutgers, New Jersey, y su título de doctor en Economía por la Universidad de Illinois, en la ciudad de Urbana, Illinois, y también es presidente de NERA Consulting aquí en México, ¿no? Director general. Muchas gracias. Gracias, Federico. Lo malo es que no tengo mucho tiempo para hablar. Lo bueno es que no pensé que era una mesa de discusión, no preparé mucho para hablar. Mis comentarios van a ser bastante breves. También perdono por el acento, es situación de ser hijo de españoles que nacido en el estado de New Jersey, en Estados Unidos. Hay ahí un acento bastante interesante que me imagino. También quiero, en total transparencia, en estos momentos trabajamos para el grupo América Móvil, principalmente estudios de costos que es relevantes en estos temas aquí. No voy a hablar mucho tiempo, pero voy a comentar brevemente en algunos aspectos. Mucho de lo que ya se comentó Elisa y Víctor, yo creo que está muy bien cubrido. Voy a comentar en lo general y tal vez dejar un poco de tiempo para discusión, tanto entre nosotros y también la audiencia. Pero yo veo como 3 objetos fundamentales de esta nueva ley. Me voy a concentrar en la ley de telecomunicaciones. El uno es reducir las barreras a la entrada. Eso se puede coger diferentes elementos de la reforma y un objeto es cómo hacer más fácil la entrada en este mercado o la expansión en este mercado. Telecomunicaciones nunca va a ser un sector o un servicio como los demás. Nunca va a haber 10 o 20
plataformas compitiendo uno con el otro en cualquier mercado relevante de telecomunicaciones. Si se ve en el mundo, se ve 3, 4 operadores, plataformas móviles, 3, 4 plataformas fijos. No debemos esperar que las telecomunicaciones en este país o en cualquier país va a ser la misma forma de competencia como en otros servicios, ¿no? Una razón por la ley es cómo es poder reducir la entrada para llegar al óptimo número de plataformas y redes aquí en México. El segundo objetivo es fortalecer al regulador. Y sí se hizo muy bien en fortalecer el regulador con esta nueva ley. Lo comentó el senador a principio de la mañana. Y se puede tener un debate bueno o mal, pero sí es la realidad que el regulador en México ahora en día es uno de los más poderosos en el mundo, más independiente. Y eso es el segundo objetivo, obvio, de la ley. El tercer objetivo es manejar esta transformación que se está haciendo en la tecnología, principalmente en la convergencia. Es decir, en mi opinión, la competencia va a venir entre plataformas. Yo creo, cuando digo plataformas, va a venir entre, por ejemplo, cableros compitiendo contra los fijos compitiendo contra los móviles, y lo que se llama competition intermodal, y no competencia intramodal, que voy a explicar en un segundo lo que es. Esos son los 3 objetos generales grandes, yo creo que de la ley. Hay mucho más que eso, sin duda. Pero si tendría que poner el objetivo de la ley en eso, en como 2 o 3 contextos, son esos. Ahora, ¿cuáles, en mi opinión, son los nuevos aspectos de la ley que, en mi opinión, en el largo plazo serán los más positivos? Y ahí pongo el énfasis en el largo plazo. Bueno, yo creo que esto de la independencia del regulador, sí hay evidencia económica en la literatura que un regulador más independiente está relacionado con mejores acontecimientos en el mercado, tanto inversiones y lo demás. Yo creo que uno puede tener un debate si se hizo muy independiente, aunque yo creo que sí hay elementos para corregir algunas acciones del regulador si es que los políticos quieren, y parece que sí, en este país hay políticos que tal vez pueden y quieren hacer eso. Yo creo que eso para mí fue un aspecto positivo de la nueva ley. Otro aspecto positivo es tener esta concesión única, que yo veo que es una forma de eliminar barreras a la entrada, hacerlo mucho más sencillo. No sabemos si el óptimo número de redes en el mercado va a ser 4, 5 o 6, o con MVNOs va a haber más, pero esto deja que el mercado decide, y con pruebas de entrada y salida podemos saber cuánto es el óptimo para los mercados aquí. No se ha comentado, pero yo creo que como yo leo la ley y las regulaciones, habrá un mercado secundario en espectro, que ahora, yo sabía, cuando estaba con COFECO antes, esto siempre ha sido algo que había mucho interés en cómo desarrollar un mercado secundario en espectro. El espectro es un insumo esencial. Tener acceso al espectro es muy importante. Y tener un mercado secundario, como hay en otros países, es algo que es muy positivo en el largo plazo, ¿no? Eso es otro aspecto importante de la ley. Otro es, mi opinión, que la competencia, y si se ve esto internacionalmente, la competencia en plataformas es lo más importante, y lo que hay en México por mucho tiempo es no tenemos competencia total en plataformas, dado a esta restricción
en el preponderante en no poder ofrecer el triple play. Triple play es el paquete de voz, vídeo y datos, ¿no? Y en mi opinión, la competencia que se ve en otros países, mi experiencia en Estados Unidos y Canadá, es que hasta que se hubo esa competencia fuerte entre los cableros y los telcos, no hubo esa competencia y esos beneficios al usuario, ¿no? Y aquí en México todavía estamos sin el triple play como competencia fuerte, ¿no? So, la ley por lo menos tiene un plazo, yo creo que es un poco complicado, pero por lo menos tiene un plazo de cómo poder tener triple play, competencia triple play en todo el mercado. Otros aspectos de la ley, sé que ha habido mucho debate sobre las redes públicas que la ley contempla. Sí, de cierto modo pueden causar algunos desincentivos en el sector privado de inversiones. Esto yo creo que va a ser importante que de la forma que se implementan las tarifas en esas redes públicas se hacen y se tienen en cuenta que la red pública no es para desplazar a las redes privadas, pero es como un apoyo principalmente, y va a ser muy importante que la política de esa red, tanto en las tarifas o en la competencia, tenga ese objetivo en mente, ¿no? Que es una red que no está para quitar ya los incentivos para la nueva generación de inversiones que se va a necesitar, tanto 4G, 5G conviene y todo eso. Es muy importante que eso pasa. Un aspecto positivo que veo en la red pública es como México nunca ha tenido formalmente un servicio de plan universal como existe tal vez en otros países. Tal vez la red pública puede ser la red que llega a sitios donde ningún operador quiere llegar o quiere operar. So, tal vez puedes tener un elemento positivo en tener una red pública que va a la cobertura donde los actores privados no quieren ir. ¿Cuáles son los aspectos tal vez menos positivos? Y aquí, como comentó Víctor, un objetivo de la ley, que es reducir las barreras de la entrada. Una forma que lo hace es que hace específico regulaciones ex ante, como Elisa mencionó, ¿no? Se pueden regular las redes ex ante o ex post. Y una forma de hacerlo en esta ley es una serie de regulaciones asimétricas. Y esto es principalmente regulaciones predominantes sobre desagregación de su infraestructura, concentrando con las telecomunicaciones de desagregación del bucle, pero también compartización de infraestructura pasiva, lo que se refiere a, por ejemplo, canalizaciones, postes, ductos, cosas así. Y también regulaciones de terminación asimétricas, ¿no? En algunos de esos aspectos, tal vez lo veo como más beneficioso en el corto plazo, pero no necesariamente lo veo como lo que va a solucionar el problema de competencia en México, ¿no? Por ejemplo, para mí la competencia viene en la competencia en plataformas, lo que se llama intermodal competition. Y la competición, cuando uno alquila el bucle ya de uno de predominante, se llama intramodal competition. Y ahí yo creo que en el largo plazo la competencia basado en como reventa o alquilar la red de otros operadores puede tener un impacto en el corto plazo que es positivo, pero en el largo plazo los beneficios a los usuarios, las inversiones vienen de plataformas que compiten con otras, o redes diferentes y plataformas diferentes. Esos son mis comentarios.
voy a dejar aquí ahora abierto la mesa para Federico a ver cómo quiere seguir. Gracias. Evidentemente tenemos poco tiempo, pero preferiría darle la palabra a alguien de la audiencia para ver si quiere hacer alguna pregunta, y si no, tratar de que alguien tendrá alguna pregunta. No. Bueno, no sé si alguien quiere comentar entre ustedes algo en relación con lo que opinaron. Víctor. Sí, bueno, un par de comentarios a dos temas, tres temas en particular. Coincido perfectamente con Elisa, y Elisa lo puso muy bien cuando mencionó que uno de los grandes retos, me salgo un poquito del sector de Telecom, ahorita regreso al tema de Telecom, uno de los grandes retos de tener órganos, ¿no?, multifuncionales, ¿no?, con distintos objetivos, es que tenemos un regulador que tiene dos cabezas y que tiene que estar pensando en dos o en tres vertientes. Uno de los grandes retos de la Comisión de Competencia son estas nuevas facultades incrementales, el tema de insumos esenciales, etcétera, que más allá de que son facultades adicionales que le dan al órgano de competencia, cambian un poco la naturaleza del órgano, porque, como bien lo mencionó Elisa, en la ley se establece que el órgano de competencia va a empezar a tomar tareas de órgano regulador. Y entonces ahí donde empieza a hacerse un poco de ruido, y les digo por qué es relevante para el sector de Telecom. Se establece que si la Comisión de Competencia establece un insumo esencial, y hay muchos insumos esenciales en el sector de telecomunicaciones y radiodifusión, en un sector específico, la Comisión de Competencia tiene atribuciones para establecer las bases fundamentales de la regulación que va a desplegar. Un ejemplo, el sector aéreo. Se determina que en el corto plazo el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México está saturado, y en consecuencia, o se determina que un insumo esencial es la infraestructura aeroportuaria de la Ciudad de México, y con ella asociados los slots. Estoy imaginando. Independientemente de los méritos de si es correcto o no, pues supongamos que se determina que los slots y la infraestructura aeroportuaria son un insumo esencial. Obligaría por ley a que la Comisión de Competencia establezca los principios sobre los cuales se tiene que establecer los precios, las tarifas, los criterios de asignación de los slots, que son un insumo esencial para las líneas que operan en un mercado, en este mercado aéreo. El tema es que la propia ley no establece solamente que tiene que pedir la opinión técnica al órgano sectorial que ya está establecido, la SCT como tal, a través de la Dirección General de Aeronáutica Civil, pero es una opinión técnica no vinculante. La Comisión de Competencia puede decir, oye, pues me parecen algunos aspectos interesantes, pero otros no. Y como yo tengo en la ley la atribución para regular, pues empiezo a regular. ¿Cuál es el riesgo de este tema? Pues que entonces estaríamos empezando el riesgo de empezar a inventar el hilo negro y alejarnos incluso de las mejores prácticas internacionales de regulación para, en función, digamos, de una nueva atribución que se da a un órgano específico que no es experto en un tema. El tema no es que tengamos gente incapaz, porque no es cierto. El tema es que es muy distinto cuando se toma una decisión por parte de un órgano regulador que tiene 6 meses de analizar un tema versus un órgano sectorial que lleva 30, 40, 50 años pensando en el tema. Hay una gran diferencia de simetría de información de que es eficiente para la industria. Precisamente por esta razón es que, retomando el argumento de Elisa, es que yo considero que es una muy buen avance de la ley el hecho de que las facultades de competencia económica hayan recaído en el IFETEL. Para mí era claro que había una gran asimetría de información entre la forma en que concebía el sector de telecomunicaciones la Comisión de Competencia, hacía su mejor esfuerzo, pero era not enough, versus un órgano sectorial que tiene que aprender de cosas de competencia, pero que sin duda tiene todo el bagaje de cómo trabaja la industria, ¿no? Y otros dos temas rápido. Coincido también con Elisa en el tema de esto de juzgar por dos veces por la misma falta, etcétera. Este tipo de contradicciones, de traslapes entre un órgano sectorial de telecomunicaciones y un órgano de competencia con atribuciones semejantes, se ha resuelto en Estados Unidos, y ahí a lo mejor Agustín me puede corregir, en base a esta doctrina, si no mal recuerdo, Trinco, donde se establece que cuando existe, y vean cómo encaja en el andamiaje institucional que estamos creando en México, cuando existen facultades concurrentes en algún espacio entre un órgano regulador sectorial y un órgano de competencia, se ha determinado que en realidad quien lleva la mano es el órgano regulador sectorial. Porque se parte del hecho de que quien tiene la información, incluso para analizar temas de competencia, es el órgano sectorial, ¿no? Y esto, si no mal recuerdo, se conoce como la doctrina Trinco.
Y el último tema, el tema del roaming que mencionó Elisa, también me parece muy relevante. Es cierto que en la regulación de preponderancia se establece con claridad que había dos tipos de roaming, de cobros de roaming en México. Estaba el roaming que todos conocemos, el roaming cuando alguien, un usuario de la compañía A sale al extranjero y te hacen un cobro porque utilizas la red de un tercero. Y estaba el roaming, yo llamo el roaming de carácter local, que era cuando tú salías de tu ASL, te movías a otra área, y entonces sin transitar de red, que es un poco lo que generaba un poco de ruido, sin moverte de red, seguías utilizando la misma red de tu operador, te hacían un cobro simplemente porque te habías movido, te habías desplazado de tu zona de servicio local donde habías contratado tu plan tarifario. Esto es lo que está desapareciendo, ¿no? En las reglas de preponderancia, no recuerdo si la 53 establece que este tipo de cobros desaparecen. ¿Cuáles son las ventajas? Y ahí yo veo un poquito, difiero un poco con Elisa, yo veo un efecto procompetitivo. Si finalmente obligamos a la gente preponderante a ya no hacer ese tipo de cobros por este tipo de roaming local, yo veo difícil que los agentes no preponderantes puedan seguir haciendo este tipo de cobro. Si entonces, si vemos que los agentes preponderantes podrían decidirlo o no, no están obligados, porque solamente es regulación asimétrica. Entonces, primero, el primer efecto que yo vería es que ellos tendrían que pensar 2 veces si realmente van a hacer el cobro o no. Y segundo, yo creo que también las decisiones, este tipo de decisiones son multifactoriales, no solamente dependen de una tarifa. Yo creo que también hay elementos claves, por ejemplo, como la cobertura. Si yo estoy con una operadora que me da cobertura de 50 y luego simplemente por un diferencial en las tasas de roaming que me pueden cobrar, que utilizo con cierta probabilidad en el tiempo, voy a cambiarme porque los precios son más baratos, pero no tengo la misma cobertura, creo que también lo pensaría 2 veces. O sea, me parece que el efecto no es tan inmediato, me parece que los usuarios analizan esto como un problema mucho más complicado, y yo creo que hay que dar espacio, estamos generando espacio para ver cómo se comporta el mercado. Creo que sin duda, como el tema del roaming, como lo menciona Elisa, hay N temas que van a ser claves y que nos van a demostrar en los próximos meses qué tan eficiente y procompetitiva fue la regulación que estableció el IFETEL en este mercado. Sí, Elisa o si quieres un comentario final. Yo nada más voy a hacer unas observaciones, y sobre todo nada más unas aclaraciones, ¿no? ¿Qué es alguien dice que en la única cosa en lo que los economistas se pueden poner de acuerdo es que nunca están de acuerdo. Pero así como entiendo la visión de Víctor de que mucho de esto es evidencia de que es muy bueno tener las facultades de competencia y regulación en el sector de telecomunicaciones, pues hasta cierto punto ya es una discusión superada, ya están ahí, ¿no? Entiendo que ciertas facultades hubieran pasado a IFT, como la determinación de agentes con poder sustancial. Creo que para otras facultades es muy grave que hayan pasado a IFETEL, y digo, yo nada más pienso que pasaría si tuviéramos ahora un regulador de competencia en energía, ¿no? O un regulador de competencia en el sector financiero también. Entonces, COFECE va a regular papas y refrescos. Pero bueno, esa es una discusión aparte. Nada más, y otra precisión, ¿no? Trinco es una decisión que hace reversa de 100 años de decisiones de la Suprema Corte, en donde quien llevaba la mano era competencia, no regulación. Y bueno, Scalia en corto ha dicho que esa decisión es muy puntual y que eventualmente se tendrá que ampliar más sobre lo que realmente quiso decir la Suprema Corte en la decisión de Trinco. Entonces no necesariamente es evidencia de eso. Lo que a mí me gustaría retomar es un punto que me pareció muy importante de lo que mencionó también Agustín, que es la importancia de que haya competencia en plataformas, ¿no? Esta competencia, intermodal competition, de la cual habló Agustín, que es crucial y que yo sí pienso que es un efecto muy positivo de la reforma en telecomunicaciones. Creo que será muy importante que el regulador de telecomunicaciones, que IFT, tenga muchísimo cuidado en la aplicación de regulación asimétrica
no nada más que la regulación asimétrica se convierta en un elemento como cuasi sancionatorio, ¿no? Te portaste mal, te voy a tratar diferente en este mercado, o como te portaste mal, voy a tratar mejor a otros en este mercado, porque al aplicar esta regulación asimétrica de esta manera está afectando el juego parejo de competencia entre plataformas, y coincido con Agustín en el sentido de el problema de que América Móvil no participe en Triple Play. Sí es un problema que limita la competencia entre plataformas. El problema de las condiciones asimétricas que pareciera que accidentalmente se pusieron entre las plataformas de las cableras con la televisión satelital, sí es un problema que afecta a la competencia entre plataformas, ¿no? Y un poco haciendo eco de lo que se planteó, lo que Miguel planteó hoy en la mañana, es habiendo tantas aristas en todas las decisiones que toma IFETEL, no nada más las regulatorias, sino las de competencia, es crucial que haya más transparencia y que haya más apertura y tiempo para las consultas públicas, para que realmente se pueda hacer un análisis a profundidad y amplio de muchas cosas que están sucediendo en el sector al mismo tiempo. Mi último comentario, podría hablar 30 minutos sobre Trinco, pero tal vez tendremos otro foro específicamente para Trinco para hablar sobre eso. Eso estaría muy bien y me lo llevo de tarea. Muchas gracias a los tres expositores. Les doy un reconocimiento y pasamos inmediatamente a la siguiente mesa, por favor. Gracias.